Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Que el Señor le bendiga a todos. Gracias nuevamente por la invitación. Al Señor se le place que estemos aquí. Le damos gracias a Él por la oportunidad y a los pastores. Seguimos reiterando, invitarlos allá a nuestro culto en la iglesia Gracia y Esperanza. Allá comienzan a las 11 de la mañana, de 11 a 12:15 más o menos. Bueno, perdón, entre lo que nos preparamos, quisiera que buscaran en sus Biblias el libro de Hebreos, el capítulo 7. Vamos a estar leyendo desde el verso 26 y concluiremos la lectura en el verso 5 del capítulo 8. En el verso 5 del capítulo 8. Vamos a orar. Señor, oh Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿quién eres el Dios que todos adoramos? Porque eres el Dios magno, el Dios grande, el supereminente Dios, pero sobre todo, esa grandeza la revelas en santidad, bondad, misericordia y un gran fervor por el perdón. Tú eres el Dios de toda piedad, Señor. Sé propicios a nosotros hoy, esta mañana, para que podamos establecer tu palabra tal cual como tú la has transferido a aquellos escritores, profetas y apóstoles, para que sea el Espíritu Santo conversando a nuestros oídos y atesorando esa palabra que vale miles y miles y miles de quintales de oro, esa palabra que elevaste hasta el nivel de tu santo nombre, sea en nuestros corazones. Danos un espíritu de humildad para escucharla, para atesorarla, pero también para meditar en cualquier cosa que quieras corregirnos, redarguirnos, exhortarnos, alentarnos. Pero sobre todo, Señor, escóndeme detrás de la cruz de Cristo para que esta mañana no me vean a mí, ni a lo que estoy diciendo, sino a la gloria eterna de nuestro Señor, que sea por siempre y por los siglos de los siglos. Perdona nuestros pecados, líbranos de las tentaciones y trae tu gloria esta mañana aquí, Señor, para que todos podamos verla a través de la palabra. Porque eso lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Leemos Hebreos capítulo 7, verso 26. Terminamos en capítulo 8, verso 5. Dice, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Porque la ley designa como sumo sacerdote a hombres débiles, pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al Hijo, hecho perfecto para siempre. Ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este. Tenemos tal sumo sacerdote, el cual se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero, que el Señor erigió, no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que éste también tenga algo que ofrecer. Así que, si él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo, pues dice él, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado. Que Dios bendiga su santa palabra. ¿Cómo queremos titular este sermón? Queremos titularlo como el sacerdote que todos necesitamos o el sacerdote que necesitas.
¿Y por qué? Si se fija, en el verso 6 comienza inmediatamente a introducir, diciéndonos claramente que hay una conveniencia que tuviéramos tal sumo sacerdote. O sea, que es una necesidad tener ese sumo sacerdote. ¿Y por qué? Porque ese oficio al cual se refiere el autor aquí de sumo sacerdote era un oficio de vital importancia en el pueblo de Israel. ¿Y por qué? Porque el sumo sacerdote era el que realizaba la mediación entre el hombre y entre Dios y los hombres. Pero imagínense en aquel tiempo, cuando este escritor estaba aún escribiendo y el santuario todavía terrenal estaba en la tierra, qué tan difícil era pensar aquellos hebreos, aquellos judíos, en que pudiera existir ese sumo sacerdote perfecto. Y es importante porque ese sumo sacerdote perfecto que ellos no estaban entendiendo era necesario porque primero, ese sumo sacerdote debe de ser puro, puro y santo, porque debía de entrar a la presencia de Dios y tomar nuestro caso. Debía de tener también y de ser un mediador entre Dios y los hombres con una relación estrecha, íntima con Dios. Y tercer lugar, tal sacerdote perfecto tendría que tener la forma de pagar, porque aquí dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para ofrecer ofrendas y sacrificios. O sea que ese sumo sacerdote perfecto tenía que tener también que sacrificar, que ofrecer para satisfacer la ira de Dios y podernos llevar delante de Dios y ser capaz, mediante ese sacrificio, de limpiarnos de todos los pecados y mantenernos también puros delante de Dios. ¿Por qué? Porque todos sabemos que es por nuestros pecados que estamos impedidos para llegar ante la presencia de Dios y no nos podemos o no podemos tener una relación de intimidad única y constante con Dios de manera directa, en un sentido. Es por eso que el autor dice que es necesario, es conveniente que ese sumo sacerdote realizara ese sacrificio y realizara esa mediación perfecta delante de Dios por los hombres y delante de Dios y delante de los hombres por Dios. Por tal razón, se debe tener a vuestro favor ese sumo sacerdote perfecto, porque aún sabemos que la salvación es por fe, pero requiere de un sacrificio. Sí, hermanos, requiere de un sacrificio para el perdón de los pecados. Por ende, por medio de nuestros sacrificios, no podemos lograr eso. Es necesario entonces que haya un sacerdote puro, santo y perfecto que pueda establecer una relación entre el hombre y Dios y viceversa. Quiero invitarle esta mañana, hermanos, a darle las gracias a Dios en su providencia, porque aunque le era difícil a los judíos de aquel entonces, cuando ya tenían ese sumo sacerdote ahí sirviendo, comprender que se necesitaba de un sumo sacerdote perfecto para podernos acercar a Dios de una manera única y definitiva, Dios en su providencia lo ha provisto. Y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Y cómo sabemos que lo ha provisto? Bueno, porque dice el verso 1 del 8, dice, el punto principal de lo que se ha dicho es este: tenemos
tal sumo sacerdote. O sea que lo tenemos. Ese sumo sacerdote perfecto que tiene todas las características necesarias para hacerlo. Está calificado tal sumo sacerdote. ¿Y qué es lo que vamos a estudiar hoy? Pues la pregunta que le hacemos al texto es, ¿por qué necesitas ese sumo sacerdote? Y vamos a responder, ¿cuáles son esas cualidades que tal sumo sacerdote posee para ser perfecto y para poder establecer una relación entre Dios y los hombres y entre los hombres y Dios? ¿Y qué es lo primero que vemos en el texto? Bueno, lo primero que nos enseña el texto es que ese sumo sacerdote, una de sus perfecciones es que hizo una propiciación eficaz y completa por nuestros pecados. Si nos vamos al verso 26, lo vemos. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá. Vuelvo y digo, es necesario que ese sumo sacerdote lo tengamos. Es necesario que ese sumo sacerdote esté aún con nosotros. Porque lo primero, que para que él sea perfecto, tenía que tener estas características que introduce. Por eso el texto enumera estas cualidades. Y lo primero que dice es que ese sacerdote debe de ser santo. Y diremos, bueno, Pablo nos llama santos a todos nosotros en las cartas que él escribe. No, hermanos. Este punto de santidad que habla en el texto es un punto de santidad interna. Porque es necesario que fuera internamente ese sumo sacerdote santo, porque sin santidad nadie podrá ver al Señor. Para poder entrar ante la presencia de Dios, ese sacerdote debía de ser santo, completamente santo, desde afuera hasta adentro y desde adentro hasta afuera, de la cabeza a los pies. Y ese sumo sacerdote era santo y era alguien íntegramente consagrado, única y exclusiva con Dios. Estaba comprometido totalmente con Dios. Y ese sumo sacerdote no era un hombre que se iba a ganar la salvación. Ese sumo sacerdote no se ganó la salvación. Era que no necesitaba la salvación porque era santo. Totalmente santo. Completamente santo. Es aquí entonces que esa es la primera cualidad que evoca aquel sumo sacerdote. Una santidad perfecta que lo caracterizaba tanto en su exterior como en su interior. Lo segundo que vemos aquí, otra característica, es la inocencia de ese sumo sacerdote. No es una inocencia de no conocimiento, de como un niño, ¿verdad? Que no sabe. No. Lo que está reflejando aquí es una inocencia que denota pureza, que no tenía ningún tipo de pensamiento encaminado a la maldad. Tenía una total libertad en sus pensamientos para pensar única y exclusivamente en pureza. Luego se nos dice que ese sumo sacerdote era totalmente inmaculado, sin manchas, sin defecto, limpio de toda suciedad. No le podíamos ver absolutamente nada. Un pastor hablando sobre este tema decía que ese es el tipo de sacerdote que imagináramos que llegara a una construcción, un señor vestido de blanco y que se pusiera a hacer mezcla de cemento con todos los trabajadores y que cuando saliera de ahí, saliera limpio y reluciente. No se manchaba.
ni se manchará. Otra cosa que denota es que es apartado de los pecadores. No es que no podía mezclarse con los pecadores, porque si va a ser un intercesor y mediador, lo primero que debe de hacer es mezclarse con los pecadores en el sentido de tener una comunicación con ellos. Pero lo que quiere aquí decir es que no se sentaba en esa silla de encarnecedores, no participaba del pecado de los demás. Y luego entonces lo corona, después de ver la integridad perfecta por fuera y por dentro, nos pasa a decir la grandeza de su posición. Dice aquí, más allá, exaltado más allá que los cielos. Hecho más sublime. O sea que este sumo sacerdote es más sublime. Está en un lugar que ninguno de nosotros puede ostentar. Ninguno de nosotros. Porque el autor sigue insistiendo con todo esto en el verso 26. Es con la lejanía y la perfección en la posición de este sumo sacerdote, lejos del pecado y de la maldad, para ser puro, inocente, inmaculado, apartado de los hechos pecaminosos y exaltado más allá que los cielos. Por tales razones es importante que este autor enfatiza tales cosas, porque si no tiene esto, no podía ejercer lo que nos dice en el verso 27, que dice que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer diariamente primero por sus pecados. Aquellos sumos sacerdotes tenían que ofrecer por sus pecados primero, no eran exentos del pecado. Pero este sumo sacerdote no necesitaba librarse de sus pecados, porque no tenía la necesidad, ni tenía nada de esto. En el antiguo pacto, el sumo sacerdote, recuerden que entraba con una campana aquí. ¿Y saben por qué entraba con esa campana ahí? Porque si entraba al lugar santísimo con un pecado, moría inmediatamente. Y sonaba clink, clink, y lo alaban con una soga para sacarlo, porque no podían entrar al lugar santísimo. Pero este sumo sacerdote no necesitaba de eso. Y es por eso que es calificado. Es por esas cualidades que este sumo sacerdote perfecto, el cual necesitas, que es calificado para realizar ese sacrificio en sí mismo. Ese sacrificio en sí mismo. Y esto es una maravillosa expresión, hermanos. Es la maravillosa expresión porque esto constituye la médula central, la pureza esencial del evangelio. Que tal sumo sacerdote vino a este mundo, pagó con un único sacrificio todos nuestros pecados completamente y que fue propicio a Dios, que logró una propiciación eficaz para que podamos hoy a través de él tener una relación perfecta, tanto con Dios como Dios con nosotros. Esta es la gran bendición del evangelio, hermanos. Esta es la verdad y la gloria que hay que darle a Dios por tal proposición, por proponernos, por presentarnos y por darnos ese gran sumo sacerdote. Pero ¿qué más tiene ese sumo sacerdote? ¿Qué otras cualidades lo hacen eficaz y perfecto? Bueno, que Él es un mediador e intercesor perfecto entre Dios y los hombres. Entre Dios y los hombres. Véalo conmigo, verso 28. Dice, porque la ley designa como sumo sacerdote a hombres débiles, pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al Hijo, hecho perfecto para siempre. Vuelvo a recalcar,
el oficio de sacerdote es interceder por su pueblo delante de Dios. Pero aquí el autor resalta que todos esos demás sacerdotes que antecedieron a este sacerdote perfecto eran débiles. La palabra griega que se usa ahí para decir débiles eran enfermos, prontos para morir. O sea que eran hombres imperfectos, incapaces, desprovistos de toda fuerza. Y que al final morían y había que reemplazarlo. Pero aquí se nos dice dos cosas importantes sobre aquel sumo sacerdote. Se nos dice que fue primero nombrado por un juramento. Los sumos sacerdotes eran por herencia. La descendencia de Leví que venía por Aarón y esa del linaje de Aarón eran de donde salían los sumos sacerdotes. Pero aquí Dios interpuso un juramento para nombrar a aquel sumo sacerdote. Y lo segundo que se nos dice ahí, ¿qué es? Que a quien fue nombrado es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. O sea, que ese sumo sacerdote que se acaba de nombrar, aparte de que fue por un juramento, por un decreto de Dios que debe de cumplirse, lo segundo que te dice ahí es que se nombró a su Hijo, a la segunda persona de la Trinidad. Y preguntamos entonces, ¿es débil ese sumo sacerdote? No, es sumamente poderoso. Es sumamente poderoso. Y esta es la tremenda posición. Y lo otro es, ¿qué le impide a ese sumo sacerdote como hijo de Dios hablar con su padre? ¿Qué le impide? Nada, absolutamente nada. Es perfecto este sumo sacerdote. Es poderoso. Tiene un acceso directo al Padre. Además, se nos dice aquí que fue perfeccionado. Hebreos nos dice que este sumo sacerdote fue perfeccionado por las aflicciones que tuvo, por lo cual es poderoso para salvarte. Hay poder. Aparte de eso, si es el Hijo, es eterno. No hay que sustituirlo. Está y vive para siempre. Miren aquí una cosa curiosa. El juez de todo el universo escogió a este sumo sacerdote perfecto como nuestro abogado defensor. ¿Y para qué Dios hace eso? Pues para que comprendas una sola cosa, hermanos y amigos que están aquí. La gran y profunda decisión de Dios, no para condenarte, sino para salvarte. Es importante eso, porque Dios en su gran amor lo que quiere es salvarte. Para eso ha nombrado este sumo sacerdote perfecto que tiene poder, que es su Hijo y que puede librarte de la muerte y del pecado. Esa es la grandiosa respuesta de Dios en amor hacia todos nosotros. Es aquí entonces que vemos el tercer punto que queremos ver hoy. ¿Qué otra perfección tiene este sumo sacerdote? Bueno, lo vemos del verso 1 al 4, que este sumo sacerdote sirve eficazmente en el santuario celestial. Eficazmente en el santuario celestial. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este. Tenemos tal sumo sacerdote, el cual se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. No hay nadie que se haya sentado ahí, solo este sumo sacerdote perfecto. Pero adivinen qué. Sigue el verso 2, dice, como ministro. Un ministro es un servidor. Como ministro
en un santuario, dice aquí, verdadero, en un tabernáculo verdadero. Y nos preguntamos entonces, ¿existe un santuario celestial? En Éxodo 25:40 se le dice a Moisés bien claro, y mira que lo hagas según el diseño que te ha sido mostrado en el monte. Y luego el autor de Hebreos en el verso 5 del capítulo 8 dice, los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales. Hay un tabernáculo celestial. Y el punto ahí, en esos versos, que el autor quiere llevarnos a través del Espíritu Santo, es lo siguiente. Es muy sencillo de entender. No puedes comparar el sacerdocio del antiguo pacto con el sacerdocio del nuevo pacto, porque el antiguo pacto ministraba en un tabernáculo terrenal, el cual es simplemente una sombra o una copia del celestial. No es el verdadero. El verdadero está en los cielos, donde este sumo sacerdote perfecto ministra día y noche en ese santuario celestial, en el verdadero tabernáculo. La sombra se va, hermanos, pero este tabernáculo celestial es eterno y perfecto. Porque este tabernáculo que es sombra, y lo que hacemos aquí ahora es sombra que apunta al verdadero, a donde Cristo está sentado allá arriba como sumo sacerdote perfecto. No vuelvas a la sombra, no vayas a la sombra. ¿Para qué? Ve al original, ve al perfecto y verdadero, donde Él llevó su sacrificio pasando y rompiendo el velo del lugar santísimo en los cielos. ¿Y cómo podemos armar todo esto y concluir, hermanos? Mire, a veces yo mismo me veo al espejo y veo a muchos hermanos también, donde se le hace imposible o nos hace imposible imaginar y preguntarnos, ¿y existe de verdad ese sumo sacerdote perfecto? ¿Existe tal sumo sacerdote perfecto que posea todas estas cualidades y que efectúe todo perfectamente? Caiga, hermanos, en el punto o el versículo central de esta prédica. El verso 1 del capítulo 8. El punto principal de lo que se ha dicho es este. Tenemos tal sumo sacerdote, el cual se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. O sea, hermano, la respuesta es sí lo tenemos. Y ese sumo sacerdote es el Hijo de Dios. Ese sumo sacerdote es Jesucristo, que está sentado nada más y nada menos que en el santuario celestial, a la diestra de la majestad. Significa en una autoridad superior a todo, como ministro. Esas perfecciones que hemos mencionado califican a Cristo para ser ese sumo sacerdote, puro, santo, inmaculado, apartado del pecado y más sublime que los cielos. Lo otro importante en la aplicación de esto es que ya Él hizo un sacrificio único y propiciatorio por todos y cada uno de tus pecados. Ya Él cumplió. La ira de Dios se ha resuelto a través de ese sacrificio. Y lo bueno es, dice el verso 25, Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive
perpetuamente. ¿Para qué? Para interceder. Si usted ha leído la carta de Hebreos, hermanos, y ve desde el capítulo 1 hasta aquí al capítulo 7, lo único que hace el autor es exaltar a Cristo. Dice, Cristo es el Hijo de Dios, por encima de los ángeles, por encima de Moisés, por encima de los sacerdotes. Y llegamos al punto 7 y sigue exaltándole. Es como diciéndole, ¿qué más quieres que te diga de Jesús? ¿Qué más tú quieres que te diga de Jesús? ¿Qué más? ¿Qué más quieren que le digan de Jesús? ¿Qué más queremos ver? Él es el mediador eficaz. Él es el único que hizo la propiciación. Él es el único que está sentado en los cielos como ministro. ¿Vas a regresar a hacer las cosas por tus propios medios? ¿Vas a regresar a tu fuerza para querer agradar a Dios? ¿O vas a arrodillarte y darle gracias a Dios por ese sumo sacerdote que tenemos en los cielos? Hermanos, si usted cree, o usted de los que piensan que Dios mandó a Jesús, Jesús vino hace 2000 años, se subió a la cruz y murió y derramó su sangre, expió los pecados, hizo sí, subió y se sentó así con los brazos cruzados esperando, se ha equivocado. Desde esos 2000 años y antes de esos 2000 años, desde que hubo creación hasta que se acabe la creación y siga la eternidad, Jesús siempre va a ser ese sumo sacerdote que mantiene esa relación con Dios y con nosotros. No hay otro, no hay otro. La cruz te limpia perfectamente. La cruz te hace justificado perfectamente, te hace irreprensible, te hace sin manchas por la obra eficaz de ese sumo sacerdote que es Jesucristo. La aplicación que nos queda es darle gracias a Dios y alabarlo. Es lo único que nos queda. Darle gracias a Dios, o sea, ser agradecidos, mirar a Jesús y seguirlo. Y aquellos que no tienen a Jesús en su corazón, no sigas luchando tú solo. No hay forma que por tus propios medios puedas llegar a Dios. Dios hizo una obra maravillosa en su Hijo. Ha proporcionado el camino a través de un sacerdote que hizo un solo sacrificio, pero que se mantiene en mediación. Acércate a Él. Pide perdón por tus pecados. Acéptalo como tu Señor. Porque no hay otro, ni un pastor, ni nadie te podrá salvar. Solo el pastor de las ovejas, el gran Jesucristo, el gran sumo sacerdote. ¿Y qué nos queda, hermano, al final? Alaba al Señor. Dale gloria al Señor por el santuario celestial. Aquel verdadero en el cual Cristo ministra, donde Él hizo un sacrificio propiciatorio único y eficaz. Y que sigue hoy en día y por la eternidad intercediendo por ti y por mí, para tu perdón y para que seas aceptado delante de Dios, con libertad, con paz y con amor. Dios le bendiga, hermanos, en esta mañana. Padre, te damos gracias en esta mañana, porque tu palabra perfecta ha sido predicada. Manténnos enfocados, Señor, en el único sacerdote perfecto, aquel que realizó el sacrificio que nos permite a nosotros tener paz con Dios Padre. Ayúdanos simple y sencillamente, Señor, cada día a aumentar nuestra fe y a ver la grandeza de Cristo para rendirnos en agradecimiento. El corazón agradecido es aquel que no encuentra dónde poner a Cristo. No encontrará dónde ponerlo, porque esa será su pasión, su amor,
y la perla de gran precio. Gracias, Señor, por eso. Amén.